Mientras el amanecer todavía no había terminado de asentarse sobre la colonia, la inquietud que la noche había dejado entre los muros de la fábrica parecía seguir latiendo en cada paso apresurado, en cada mirada que se cruzaba sin querer reconocer la tensión que desde hacía días se instalaba como una sombra demasiado familiar. Andrés, con esa mezcla de firmeza y fragilidad que solo quien lleva demasiado tiempo sosteniendo su mundo con las manos desnudas puede reconocer, había llegado temprano, casi antes de que las luces apagadas del despacho de su padre recordaran que allí dentro se cocinaban silencios más peligrosos que cualquier decisión administrativa. Tenía todavía en la voz el eco de su advertencia a Begoña, esa promesa silenciosa de que no permitiría que Gabriel alzara la voz a Julia. Un eco que volvía una y otra vez como un golpe que no termina de cicatrizar. Y quizá por eso caminaba con la mandíbula tensa, como si temiera que cualquier palabra que escapara de él pudiera quebrarse antes de tocar el aire. A su vez, la imagen de Jesús seguía ocupando el fondo de muchas conversaciones que nunca llegaban a decirse, porque nadie quería nombrar en voz alta lo que significaba que un patrón pudiera repetir las sombras del pasado sobre quienes apenas estaban aprendiendo a respirar sin miedo. Begoña, mientras tanto, había pasado gran parte de la madrugada en ese trance extraño entre la vigilia y el insomnio, escuchando cómo Julia dormía sin saber que su propia seguridad era el centro de una disputa muda entre dos hombres que representaban, cada uno a su manera, una parte distinta de su vida. Andrés con su moral de hierro, Gabriel con su ambigüedad cada vez más insoportable. Justo en ese momento, cuando el pensamiento parecía enfangarse en preguntas sin respuesta, la voz de Luz volvía a resonar en su memoria, no como una advertencia explícita, sino como la intuición de quien comienza a comprender que detrás del dominio de Gabriel no solo hay heridas viejas, sino también una incapacidad profunda de aceptar la verdad. Poco después, Damián recorría el pasillo del despacho principal, intentando aparentar una serenidad que no poseía. Él, que durante años había sostenido una estructura demasiado grande para sus manos, notaba ahora cómo el edificio entero temblaba ante la presencia inesperada de Delia, esa mujer que muchos creían inexistente o muerta, y que sin embargo traía consigo un espectro del pasado que él mismo había contribuido a silenciar. Y mientras trataba de recomponer su propio prestigio, percibía en Andrés algo que lo desconcertaba, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que no recordaba haber visto desde la muerte de Jesús. Quizá porque, con la llegada de Delia, demasiadas certezas habían comenzado a desmoronarse, obligando a todos, especialmente a él, a mirar de frente la herencia de decisiones que siempre favorecieron a un hijo sobre el otro. Casi al mismo tiempo, Gabriel intentaba acercarse a Julia con un gesto estudiado, como si la delicadeza pudiera compensar el daño que su creciente nerviosismo había dejado entre las paredes de su propia casa. La niña lo miraba con esa cautela inesperada que nace cuando el corazón intuye verdades que los adultos se empeñan en esconder. Y él lo percibía, aunque no estaba preparado para asumir que la distancia recién nacida entre ambos era fruto de su propia conducta. Por eso forzaba una sonrisa suave, meditada, una sonrisa que pretendía ser tierna pero que se quebraba mínimamente cada vez que el recuerdo de la conversación con María le atravesaba el pecho como un recordatorio de que algún día todo su plan podría venirse abajo. Ese mismo día, María avanzaba hacia la colonia con el paso seguro de quien ha perdido demasiado como para permitirse temblar. La noche anterior había confesado a Andrés todas sus mentiras respecto a su recuperación, quizá esperando encontrar en él un rastro de compasión que nunca llegó, y ahora tenía que cargar con el peso de su propia verdad frente a Gabriel. Al verle, no reculó ni un centímetro. Le dijo sin rodeos que había contado todo, que no pensaba permitir que él la delatara cuando sintiera que el mundo comenzaba a hundirse a su alrededor. La respuesta de Gabriel fue un destello frío. Le recordó la existencia de la carta que lo implicaba en la muerte de Víctor, esa carta que, como un arma inmóvil pero siempre presente, había servido para atarla a él incluso cuando su alianza tambaleaba. Y sin embargo, por primera vez, María no se dejó intimidar. Lo miró con una claridad casi cruel, como si en ese instante comprendiera que el hombre que tanto había admirado por su inteligencia no era más que un reflejo pálido de su propia herida. Aquella herida, la de perder a Bernardo, la de sentirse traicionado por una familia que nunca lo aceptó, marcaba cada una de sus decisiones, pero eso ya no la exculpaba ante sus ojos. Precisamente en ese instante, Joaquín guiaba a Gemma por los pasillos del dispensario, sosteniéndola con una mezcla de temor y ternura que solo quienes han visto demasiado sufrimiento en sus seres queridos conocen de verdad.
Gemma había descubierto que estaba embarazada, y aunque en otras circunstancias la noticia podría haber significado un alivio o un renacer, en esta ocasión solo añadía angustia a una vida ya saturada de conflictos. Cuando Luz les explicó con serenidad los riesgos de continuar el embarazo, la habitación se llenó de un silencio espeso, un silencio que recordaba demasiado la fragilidad de una elección que ninguna mujer debería enfrentar sola. Y sin embargo, Gemma no estaba sola. Joaquín la acompañaba, aunque sus manos temblaban discretamente. Luz permanecía a su lado, tratando de orientarla, y en el fondo de su mente aparecía también la sombra de Fina, como si el amor reprimido que había compartido con ella volviera a empujarla hacia una verdad que no podía ignorar. Era entonces cuando la idea del aborto terapéutico surgía como posibilidad, no como una amenaza moral, sino como un gesto legítimo de supervivencia emocional. Tego mismo día, Marta se reunía con Carmen en un rincón discreto de la fábrica, en ese espacio casi simbólico donde ambas mujeres solían desnudarse emocionalmente sin miedo al juicio ajeno. Marta, incapaz de guardar silencio por más tiempo, confesó que sentía una conexión creciente con Chloe. Lo dijo con un rubor imperceptible, como si al pronunciarlo estuviera rompiendo una regla que nunca había aceptado del todo. Carmen la escuchó con esa mezcla de ternura y preocupación que solo una amiga que ya ha recorrido ese camino puede ofrecer. Le dijo que era evidente lo que ocurría, que bastaba con verlas juntas, y que quizá lo que más la desconcertaba no era el beso en sí, sino la forma en que ese gesto la devolvía a su propia historia con Fina. Marta bajó la mirada, no porque se avergonzara, sino porque sabía que aquella comparación la obligaba a enfrentar un sentimiento más profundo que cualquier conflicto laboral: el miedo a repetir una herida que todavía no había cerrado. En otro extremo de la colonia, Cristina enfrentaba un peligro más sutil pero no menos violento. Beltrán había regresado al laboratorio, intentando retomar una autoridad que ya no le pertenecía, y la acercó con un gesto que pretendía ser persuasivo pero que en realidad era una amenaza disfrazada. Cristina retrocedió apenas un paso, pero fue suficiente para revelar que en su interior aún residía un temor antiguo: el de no ser escuchada, el de no tener a nadie que la defendiera. Entonces irrumpió Luz, firme como un rayo que atraviesa la penumbra. No levantó la voz, no la necesitó. Su mirada bastó para ordenar la retirada de Beltrán, que se marchó con una mezcla de rencor y vergüenza que prometía nuevos conflictos. Cristina respiró con dificultad, sabiendo que incluso su talento podía tornarse irrelevante si el entorno seguía permitiendo que ciertos hombres creyeran tener derecho a invadir su espacio. Y sin embargo, esa intervención silenciosa de Luz sembró en ella una confianza inesperada. La de saber que, aunque el mundo fuera hostil, todavía existían alianzas capaces de romper el cerco. Mientras tanto, la tensión en la colonia aumentaba con el comportamiento errático de Maripaz. Su gesto de zarandear a un niño había generado murmullos entre los vecinos, murmullos que ahora se volvían quejas formales. Ella intentaba sostener su versión de los hechos con una firmeza que rozaba la desesperación, y aunque Claudia parecía creerle al menos en parte, Carmen no dudaba en sospechar que había algo más oscuro detrás de aquella reacción violenta. Tasio, por su parte, no dejaba de discutir con la propia Carmen, como si el estrés laboral y personal hubiera convertido a ambos en extraños incapaces de recordar el cariño que solía unirlos. Sus peleas ya no eran discusiones pasajeras, eran heridas abiertas que comenzaban a sangrar en público. Unas horas más tarde, Delia se encontraba sola en una de las habitaciones que le habían asignado temporalmente, leyendo las cartas antiguas que Bernardo había enviado a su hijo. Cada línea escrita desde la ausencia parecía cargar con años de frustración y dolor, y al releerlas comprendió cuánto había callado para proteger a Gabriel. Pero también comprendió que ese silencio había alimentado un monstruo que ahora caminaba por la casa de los de la reina con un propósito que ella ya no podía defender. El peso de esas cartas, culpando a Damián por haber dejado a su familia a la deriva, cayó sobre ella como un recordatorio de que su tiempo para redimirse era limitado. Y justo cuando una lágrima tembló en el borde de sus pestañas, Andrés apareció en la puerta, mirándola con una mezcla de severidad y compasión. Le dijo que ya no podía guardar silencio, que la verdad debía salir a la luz. No como una acusación contra Gabriel, sino como un acto de justicia hacia todos los que habían vivido bajo la sombra de una mentira. Delia asintió, pero en sus ojos había un temor profundo. El temor de que la verdad no solo destruyera a Gabriel, sino también lo poco que quedaba de él como hijo. Tego mismo instante,
En la zona de oficinas, Begoña caminaba junto a Luz, tratando de ordenar los pensamientos que desde hacía días se arremolinaban en su cabeza. Había intentado ignorar las señales, justificarlas, incluso callarlas, como si el amor, o lo que quedaba de él, pudiera justificar las grietas cada vez más visibles en su matrimonio. Pero ahora, después de hablar con Gemma y escuchar la historia de una mujer dividida entre el deber y la verdad, algo en su interior se quebraba. Le confesó a Luz que no sabía quién era Gabriel, que tal vez nunca lo había sabido. Que a veces sentía que había sustituido un monstruo por otro, uno menos evidente pero más peligroso porque se escondía detrás de una apariencia amable. Luz la escuchó con un dolor silencioso, consciente de que ella misma había animado a Begoña a confiar en él en un momento en el que ninguna de las dos podía prever lo que vendría. Y por primera vez, Begoña expresó un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que no tenía que ver con su matrimonio, sino con haber puesto en riesgo a Julia sin darse cuenta. Más tarde, tras una larga jornada que solo había conseguido aumentar las tensiones internas, Pelayo se cruzó con Francisco Cárdenas en la calle principal de Toledo. Solo bastó un cruce de miradas para que Pelayo entendiera que aquella conversación no sería una mera cortesía. Francisco, con esa arrogancia tranquila de quienes se saben protegidos por el poder, le dijo que tenía una teoría sobre el traslado de Eladio a otra prisión. Lo dijo sin elevar la voz, pero cada palabra caía como un golpe que dejaba marcas invisibles. Y añadió que podría hundir su incipiente carrera como gobernador civil si así lo deseaba. Pelayo sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Durante un segundo pensó en negar cualquier implicación, pero comprendió que sería inútil. Francisco no hablaba para acusarlo, sino para recordarle que, en el juego de la política, el conocimiento era una arma más afilada que cualquier voto. Cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las chimeneas de la fábrica, María se acercaba a Gabriel por segunda vez en el día, esta vez con un propósito más calculado. Le dijo que no quería que fuera él quien la delatara cuando se sintiera acorralado. Prefería caer por su propia mano antes que convertirse en un peón de sus amenazas. Gabriel respondió con ese tono suave que utilizaba siempre que quería minimizar un peligro. Pero algo en su mirada lo traicionó. El desconcierto genuino ante la actitud cada vez más impredecible de Andrés. Fue entonces cuando María, con una especie de ironía amarga, le recordó que quizá la única persona que todavía podía reparar su vínculo con la familia era precisamente la que él más temía enfrentar, su madre. Lo animó a limar asperezas con Delia, no por bondad, sino porque sabía que cada conflicto innecesario lo debilitaba más. Al caer la noche, todos los hilos dispersos del día parecían unirse en un mismo punto. La sensación de que algo estaba a punto de romperse. En cada casa de la colonia, en cada pasillo del laboratorio, en cada pensamiento de quienes habían cargado durante años con silencios demasiado pesados, latía una misma intuición, que la verdad estaba más cerca que nunca de salir a la superficie. Y cuando lo hiciera, ningún vínculo familiar, ningún matrimonio, ninguna alianza política podría permanecer intacta. A la mañana siguiente, cuando el aroma tenue del jabón recién elaborado se mezclaba con el pulso irregular de la fábrica, Marta descendió las escaleras con una serenidad fingida que no engañaba a nadie, mucho menos a Carmen, que la esperaba apoyada en una de las barandillas metálicas. En su rostro había un brillo extraño, como si la conversación del día anterior hubiera removido algo que llevaba demasiado tiempo escondido bajo la exigencia del trabajo y el apellido que cargaba sobre los hombros. No necesitó más que una mirada para que Carmen entendiera que la noche no le había traído descanso, sino un torbellino de preguntas que se enredaban entre sí. Ella, con esa intuición tan particular que la hacía percibir los matices emocionales antes incluso de que fueran pronunciados, le preguntó si había vuelto a pensar en Chloe. Marta titubeó apenas un segundo, pero la respuesta fue evidente en la forma en que bajó la mirada, como si el simple hecho de admitirlo fuera demasiado íntimo para hacerlo a plena luz del día. Mientras tanto, en una esquina más discreta, Chloe se debatía entre la necesidad urgente de disculparse y el temor aún más profundo de haber quebrado un vínculo que apenas comenzaba a tomar forma. Había pasado toda la noche pensando en ese beso, no por el impulso que la había llevado a darlo, sino por la expresión vulnerable que había atrapado en los ojos de Marta justo después. No esperaba que ella correspondiera de inmediato. Ni siquiera lo deseaba.
Lo que la preocupaba era haber cruzado una frontera emocional sin medir el impacto que tendría en el equilibrio frágil que ambas mantenían entre su vida profesional y aquello que ninguna de las dos sabía cómo nombrar sin que sonara demasiado real. Con un suspiro casi imperceptible, se armó de valor y se dirigió hacia la tienda donde sabía que Marta tendría que revisar el inventario. Quería disculparse, pero también quería que Marta entendiera que el beso no había sido un error. Había sido un impulso sincero nacido de una admiración que había ido transformándose, sin que ella se diera cuenta, en algo más profundo. Mientras tanto, en otro punto de la colonia, Begoña caminaba hacia la enfermería con pasos lentos, intentando ordenar la confusión que se expandía en su pecho como una sombra que se alargaba cada día más. Hablaba con Luz sin terminar las frases, consciente de que si decía en voz alta lo que realmente sentía, quizá ya no habría vuelta atrás. Reconocía que algo en Gabriel estaba cambiando, pero también debía admitir que ese algo no era nuevo, más bien había estado ahí desde el principio, escondido detrás de gestos calculados y palabras que parecían ir en su favor. Era esa ambigüedad lo que la atormentaba, esa posibilidad de que hubiese confundido necesidad con amor, gratitud con seguridad. Luz, con la paciencia que la caracterizaba, la escuchó sin interrumpir, dejando que el peso de cada palabra encontrara su lugar en un silencio que no la juzgaba. Por su parte, Andrés observaba desde la ventana del despacho cómo los trabajadores comenzaban su jornada, pero su mente estaba lejos de allí. Llevaba horas repasando cada conversación que había mantenido con Delia, cada gesto de Gabriel, cada silencio que ahora, visto desde la distancia, parecía esconder una amenaza. Sentía un nudo en la garganta que no conseguía deshacer, un presentimiento que lo mantenía inquieto como si estuviera a punto de presenciar un derrumbe anunciado. Para él, la aparición de Delia no era solo una grieta más en la fachada de Gabriel, era la confirmación de que el hombre que había entrado en su familia con un propósito aparentemente noble en realidad llevaba consigo una oscuridad más profunda de lo que todos habían imaginado. Exactamente en ese instante, Delia descendía las escaleras de la casa principal con una mezcla de determinación y miedo. Sabía que la verdad tenía un precio, y también sabía que ese precio lo pagaría su hijo antes que nadie. Pero callar ya no era una opción. Sentía que cada mentira sostenida por años se adhería a su piel como una capa pesada, y la sola idea de liberarse de ella la hacía temblar de alivio y de terror. Al ver a Andrés en el salón, respiró hondo, consciente de que él sería tanto su juez como su aliado. Andrés la invitó a sentarse, y mientras Delia acariciaba nerviosamente la tela del sillón, comenzó a relatar detalles del pasado que durante décadas habían permanecido enterrados bajo el silencio impuesto. No lo hacía para herir a Gabriel, aunque sabía que así sería, lo hacía porque estaba cansada de ser la sombra de una historia que nunca le perteneció por completo. En un punto más alejado de la fábrica, Joaquín acompañaba a Gemma de regreso a casa, caminando despacio como si el tiempo se hubiera vuelto más denso desde que la posibilidad del aborto terapéutico se había instalado entre ellos. Él intentaba mantener la calma, hablándole de pequeñas cosas, de la rutina, de cualquier detalle que pudiera aliviar la tensión que ella arrastraba. Pero Gemma apenas respondía, encerrada en sus pensamientos como si no pudiera distinguir entre lo que quería y lo que debía querer. Durante un instante, Joaquín pensó en tomar su mano, pero se contuvo. No porque no quisiera consolarla, sino porque comprendía que lo que ella necesitaba no era consuelo, sino espacio para decidir sin sentirse juzgada. Esa contención, tan difícil para él, era quizás el mayor acto de amor que podía ofrecerle. En la fábrica, mientras tanto, Cristina repasaba una fórmula en su cuaderno, pero la concentración parecía escurrírsele entre los dedos. La escena con Beltrán volvía a su mente cada vez que intentaba enfocarse, no como un temor inmediato, sino como una pregunta persistente sobre su lugar en aquel entorno. Agradecía la intervención de Luz, pero también era consciente de que no podía depender eternamente de alguien más para sentirse a salvo. Ese pensamiento, poderoso y doloroso a la vez, la hizo tensar los hombros antes de respirar hondo e intentar recomponerse. En ese mismo momento, un murmullo creciente se expandía entre los trabajadores. Tasio y Carmen discutían otra vez. Pero esta vez no era la típica discusión alimentada por la frustración diaria. Había en ellos una distancia más honda, más dañina, como si el problema ya no fuera lo que se decía, sino lo que ambos callaban. Carmen lo miraba con un cansancio que no intentaba ocultar, mientras Tasio hablaba con la voz quebrada de alguien que teme perder lo único que lo sostiene. Aún así,
Ninguno de los dos daba el primer paso hacia la reconciliación, atrapados en un orgullo que disfrazaba miedo. Exactamente entonces, Chloe llegó frente a Marta con el gesto más sincero que había mostrado desde que ambas se conocieron. No trató de justificar su impulso, ni de suavizar la incomodidad del momento, simplemente dijo que quería disculparse, que jamás quiso ponerla en una situación comprometida. Marta la escuchó con una expresión tan contenida que por un instante la francesa creyó haber arruinado cualquier posibilidad de entendimiento. Pero cuando Marta levantó la mirada, había en sus ojos algo inesperado. Dulzura, pero también miedo. Ese miedo, tan humano y tan profundo, le reveló a Chloe que no era la única que estaba perdida en un territorio emocional desconocido. Más tarde, cuando el día parecía haber perdido cualquier posibilidad de calma, Gabriel se encontró frente al espejo de su despacho, observando su propio reflejo con la inquietud de quien lucha contra dos enemigos, los demás y uno mismo. Había perdido el control sobre María, sobre Begoña, sobre Delia, incluso sobre Andrés. Y lo peor no era la pérdida, sino la conciencia clara de que nunca había tenido ese control realmente, solo la ilusión de poseer un tablero cuyas piezas comenzaban a moverse solas. Al volver al salón, encontró a Begoña con los hombros tensos, como si esperara una tormenta. Él intentó acercarse con suavidad, pero ella dio un paso atrás, un gesto mínimo pero revelador, que detuvo cualquier intento de manipulación emocional. En un extremo más discreto de la colonia, Pelayo caminaba con el ceño fruncido, procesando todavía la amenaza de Francisco Cárdenas. Ese encuentro lo había dejado con la sensación de que el terreno bajo sus pies se había vuelto inestable, casi traicionero. Pero lo que más le inquietaba no era el riesgo para su carrera, sino el hecho de que alguien como Cárdenas se hubiera tomado la molestia de advertirle personalmente. Eso solo significaba una cosa: el asunto de Eladio no estaba ni mucho menos cerrado. Cerca del atardecer, Begoña regresó a casa y encontró a Julia leyendo en silencio. Se sentó a su lado en el borde de la cama, intentando mantener una sonrisa que no lograba sentir. Julia, con esa percepción casi instintiva que los niños tienen para detectar el peligro, levantó la vista y apoyó la cabeza en su hombro. Ese gesto simple, puro, desató en Begoña un nudo emocional que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. En ese instante comprendió que el miedo que sentía últimamente no era solo por ella, sino por la vida entera que había prometido proteger. Y la sospecha creciente sobre Gabriel comenzaba a adquirir una forma tan definida que ya no podía negarla, aunque hacerlo significara admitir que había cometido un error del que quizá nunca lograría recuperarse del todo. La tarde avanzaba con esa quietud inquietante que se instala justo antes de que algo cambie para siempre. En la casa de los de la Reina, en la fábrica, en los pasillos del laboratorio, en cada rincón donde alguien luchaba contra sus propios secretos, se percibía una misma vibración, la sensación de que la verdad estaba abriéndose paso, aunque nadie estuviera preparado para recibirla. Mientras la noche avanzaba con esa cadencia lenta que parece obligar a las emociones a mostrarse sin defensas, Andrés cruzó el umbral de la casa principal con el rostro tenso, como si cada paso que daba lo acercara a una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando ver. Había pasado gran parte de la tarde revisando documentos, cartas antiguas, viejos registros del despacho de su padre, buscando algún indicio que conectara las sospechas que lo perseguían desde la llegada de Delia. Y aunque no había encontrado pruebas directas, la intuición, esa brújula que rara vez le fallaba, insistía en señalar la misma dirección. Gabriel no solo ocultaba información, sino que tenía miedo de que alguien la desenterrara. Mientras se dirigía hacia el salón, el eco tenue de sus pisadas sobre el parquet parecía resonar con una fuerza inusitada. Allí encontró a Damián sentado en silencio, con la mirada perdida en un punto de la alfombra como si el tejido pudiera revelarle respuestas que no encontraba en su conciencia. Entre ellos se extendió un silencio tan espeso que casi podía tocarse. Damián fue el primero en romperlo, aunque no con palabras claras. Mencionó, apenas como un suspiro, que uno de sus mayores errores había sido no escuchar a tiempo las voces que pedían auxilio dentro de su propia familia. Andrés asintió, pero no como un gesto de consuelo, sino como quien reconoce una herida que todavía sangra. Precisamente en ese instante, Julia apareció en el pasillo, observándolos con esos ojos grandes que parecían absorber cada emoción flotante en la habitación. Andrés se agachó para estar a su altura, intentando mostrar una calma que no sentía. Ella preguntó si todo estaba bien,
y aunque ninguno de los dos hombres supo responder de manera directa, la niña pareció entender que algo oscuro se movía alrededor de ellos. Julia se retiró lentamente, dejando tras de sí un rastro de inocencia que hacía aún más evidente el peso de los secretos que la rodeaban. La misma sensación de amenaza se respiraba en la fábrica, donde la tensión aumentaba a medida que oscurecía. Cristina, después de la confrontación con Beltrán, había pasado horas en el laboratorio intentando reconstruir la fórmula del perfume que estaba desarrollando, como si ese ejercicio minucioso pudiera devolverle el control de un entorno que parecía desmoronarse. Su mano se movía con precisión milimétrica, pero su mente divagaba hacia lugares que le costaba enfrentar. La sensación de vulnerabilidad, la posibilidad de que su carrera fuera saboteada, la incertidumbre de si alguien realmente creería su palabra si Beltrán decidía contraatacar. Aunque Luz había sido un apoyo firme, Cristina sabía que, al final, tendría que aprender a luchar con su propia voz. Mientras tanto, Gemma permanecía en silencio sobre la mesa de la cocina, con los codos apoyados y las manos entrelazadas como si intentara evitar que el temblor interno llegara a la superficie. Frente a ella, Joaquín caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar la frase correcta que pudiera aliviarla sin presionarla. Todo en él era una contradicción entre el deseo profundo de protegerla y el miedo visceral de perderla. Cada vez que la miraba, veía no solo a la mujer que había elegido como compañera, sino también a alguien que vivía atrapada entre una vida que había construido para sobrevivir y otra que todavía no se atrevía a imaginar para ser feliz. Cuando finalmente se detuvo y tomó asiento frente a ella, no dijo nada. Simplemente dejó caer una mano sobre la mesa, cerca de la suya, no para tomarla, sino para que ella supiera que estaba allí, esperando a que encontrara el valor para decidir qué camino quería seguir. En ese mismo momento, Marta caminaba sola entre los estantes de la tienda, repasando con los dedos las cajas perfectamente colocadas como si la textura de los envases pudiera calmar el vértigo emocional que llevaba horas sintiendo. El beso con Chloe seguía presente en su mente, no como un acto impulsivo, sino como un espejo de algo que había intentado enterrar desde hacía tiempo. Lo que Carmen le había dicho resonaba aún con fuerza. Que era evidente, que las miradas entre ambas no eran simples gestos profesionales. Marta sabía que su vida sentimental siempre había sido un terreno delicado, lleno de expectativas familiares y heridas que no terminaban de cerrar. Pero ese beso había removido un deseo antiguo que no había podido permitirse explorar, y eso la desarmaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Justo entonces, Chloe se acercó a la puerta de la tienda y observó a Marta en silencio, dudando si debía interrumpirla. Había repasado mentalmente lo que quería decirle, pero al verla tan concentrada, tan vulnerable sin siquiera saber que lo estaba, todas las frases ensayadas se desmoronaron. Finalmente entró, y su presencia llenó el espacio con una energía distinta, suave pero firme. Marta levantó la vista y sus miradas se cruzaron con una intensidad casi eléctrica. Por un instante, ninguna de las dos habló, como si las palabras pudieran traicionar lo que realmente sentían. Cuando Chloe finalmente se disculpó de nuevo, la voz le tembló al revelar que el beso no había sido una falta de respeto, sino la consecuencia inevitable de una atracción que ya no era capaz de controlar. Marta, al escucharla, sintió que el aire se volvía más denso. No sabía qué decir, porque cualquier respuesta que ofreciera tendría un peso emocional que no estaba segura de poder sostener. En la casa de los de la reina, Gabriel observaba desde la ventana cómo las luces del exterior comenzaban a encenderse en la colonia. El ritmo monótono de los faroles que se iluminaban uno tras otro le provocaba una inquietud difícil de ocultar. Desde hacía años se había preparado para un enfrentamiento con la familia que había destruido la vida de su padre, pero no había calculado que la presencia de su madre pudiera poner en jaque todo su plan. Lo que Delia representaba, la verdad soterrada, la culpa heredada, la memoria de un pasado que él había reescrito a conveniencia. Era un peligro mayor que cualquier adversario. Y, sin embargo, no podía obligarla a callar sin exponer la oscuridad que tanto se había esforzado en ocultar. Precisamente en ese momento, escuchó pasos en el pasillo. Era Begoña. Caminaba con serenidad, pero algo en la rigidez de sus hombros revelaba que llevaba horas reuniendo el coraje para enfrentarlo. Cuando se detuvo frente a él, lo miró como si estuviera viendo a alguien por primera vez. Le preguntó, sin rodeos, si estaba bien, si había algo que no le estuviera contando. Gabriel trató de responder con evasivas, pero Begoña no cedió.
Había aprendido a interpretar las sutilezas de su tono, y esa vez lo que escuchó no fue protección, sino miedo. Un miedo que no tenía nada que ver con ella, sino con una amenaza que se acercaba desde algún rincón que él no podía controlar. Mientras tanto, Pelayo regresaba a su despacho, pero el eco de las palabras de Francisco seguía martilleándole la mente. Sentía que toda su vida profesional pendía de un hilo demasiado frágil, un hilo al que se había aferrado durante años para construir una identidad pública que ahora parecía más vulnerable que nunca. Pensó en escribir a don Pedro, en buscar apoyo político, pero enseguida descartó la idea. Comprendió que, si quería sobrevivir a este nuevo peligro, tendría que hacerlo con su propio ingenio, no apoyándose en alianzas que podrían traicionarlo al primer soplo de escándalo. Al caer la noche, todas las historias dispersas del día parecían converger en un único punto emocional: la inminencia de un cambio. En la cocina de su casa, Gemma finalmente comenzó a llorar, no por miedo, sino porque había entendido que cualquier decisión que tomara la transformaría para siempre. En la tienda, Marta se quedó sola después de que Chloe se marchara, con el corazón latiendo demasiado fuerte y la certeza de que aquello apenas comenzaba. En la casa de los de la Reina, Delia permanecía despierta, repasando mentalmente cómo enfrentaría el día siguiente, sabiendo que pondría su vida y la de su hijo bajo una luz que quizá nadie estaba preparado para ver. Y en algún rincón de la colonia, mientras las luces se apagaban una a una, la sensación de que algo estaba por estallar impregnaba el aire como un perfume persistente, imposible de ignorar. Al amanecer del día siguiente, una luz tenue se filtraba por las ventanas de la casa de los de la Reina, extendiéndose sobre las paredes como un velo gris que parecía presagiar una mañana cargada de tensiones. Delia, que apenas había dormido, se levantó con los ojos hinchados y el alma pesada, consciente de que cada minuto que pasaba la acercaba más a un enfrentamiento inevitable con Gabriel. Había pasado la noche repasando mentalmente los detalles enterrados de su vida, aquellos que había ocultado no por maldad, sino porque temía que la verdad destruyera lo poco que quedaba de la relación con su hijo. Sin embargo, ahora entendía que el silencio también era una forma de destrucción, una que se filtraba lentamente bajo la piel, contaminando todo lo que tocaba. Mientras preparaba café con manos temblorosas, recordó la adolescencia de Gabriel. Los días en que él la miraba con admiración, convencido de que su madre era la única persona que siempre estaría de su lado. Aquellos recuerdos, llenos de ternura pero también de un dolor profundo, eran un contraste brutal con el hombre en que se había convertido, un hombre dispuesto a manipular, ocultar y destruir para vengar a un padre cuya memoria había idealizado hasta el extremo. Delia se preguntó en qué punto exacto había perdido a su hijo, si fue cuando decidió callar la verdad, o cuando él interpretó el mundo bajo una lógica de traiciones que jamás pudo corregir. Aún así, sabía que debía hablar, porque callar ahora solo alimentaría la misma oscuridad que había consumido a Bernardo. Mientras tanto, en otro punto de la colonia, Andrés se preparaba para encarar un día especialmente complejo. La sensación de que algo estaba a punto de revelarse era tan intensa que casi podía oírla vibrando en el aire. Mientras se abotonaba la camisa, recordó las palabras de Delia la tarde anterior y la profunda tristeza que había visto en su rostro. No era la tristeza de alguien que teme perder privilegios, sino la de alguien que sabe que su verdad puede desencadenar un terremoto emocional que no todos están preparados para soportar. Él sabía que una parte fundamental de esa verdad tenía que ver con el pasado de su familia, y más aún con la figura de Bernardo, ese tío ausente cuya historia siempre había sentido incompleta. Quizá por eso esa mañana caminó hacia la fábrica con una determinación distinta, como si intuitivamente entendiera que la batalla contra Gabriel no era solo un asunto personal, sino una defensa de la memoria familiar. Poco después, en la cocina de Joaquín y Gemma, el aroma del pan recién tostado se mezclaba con el silencio denso que los envolvía. Gemma, sentada con la mirada perdida en la mesa, sostenía entre sus manos una taza caliente que no bebía. Joaquín la observaba desde la distancia, intentando mantener una serenidad que no sentía. Sabía que cualquier palabra podía sonar a presión, y lo último que quería era empujarla a una decisión apresurada. Aún así, la incertidumbre lo consumía. En la expresión de Gemma veía la lucha interna de una mujer dividida entre dos vidas, la que había construido con esfuerzo para sentirse protegida, y la que su corazón anhelaba pero temía aceptar. Durante un instante, Joaquín se preguntó si realmente conocía a su esposa,
si alguna vez había visto más allá de las máscaras que ambos utilizaban para sostener una rutina que muchas veces se tambaleaba. No obstante, decidió permanecer a su lado en silencio, porque entendía que el amor, en su forma más compleja, también consistía en saber cuándo no intervenir. Ese mismo silencio pesaba en el taller de la tienda donde Marta había buscado refugio después de pasar parte de la mañana supervisando inventarios sin concentración alguna. Caminaba entre los estantes con paso inseguro, recordando la intensidad del momento en que Chloe regresó para disculparse. Aquella franqueza inesperada, ese temblor en la voz de la francesa, la había dejado con un desasosiego que todavía no lograba ordenar. Desde hacía años, Marta había vivido su vida emocional bajo las reglas estrictas de su apellido. Expectativas familiares, reputación impecable, discreción absoluta. Pero lo que había sentido cuando Chloe la miró a los ojos, cuando el peso del beso entre ellas voló de nuevo sobre el aire, era algo que ninguna de esas reglas podía contener. Y ese descubrimiento, tan íntimo como aterrador, la enfrentaba a una verdad que siempre había temido, que en lo más profundo de sí misma había un deseo que nunca había permitido florecer. Precisamente en ese momento, Carmen entraba a la tienda, encontrándola sentada en el suelo entre cajas acumuladas, como si buscara sostenerse en algo tangible mientras su interior se desbordaba. La miró en silencio unos segundos antes de acercarse. No le preguntó qué ocurría, simplemente se sentó a su lado, dejando que el tiempo hiciera el trabajo de aflojar las defensas. Marta respiró hondo y confesó, casi en un susurro, que temía sentirse vulnerable. Carmen le respondió con la madurez adquirida a base de dolores propios, que la vulnerabilidad no era debilidad, sino el primer paso hacia la libertad. Aquellas palabras, tan simples y tan ciertas, resonaron profundamente en Marta, como si por primera vez alguien le diera permiso para sentir sin esconderse. En el laboratorio, Cristina intentaba concentrarse en un nuevo experimento, pero cada movimiento estaba teñido por la tensión emocional que todavía arrastraba de su encuentro con Beltrán. Era consciente de que el hombre podía volver a desafiarla, quizá con más fuerza ahora que su orgullo había sido herido frente a Luz. Esa posibilidad la inquietaba profundamente, pero también la impulsaba a no ceder. Sabía que el mundo de la perfumería era exigente, competitivo y, muchas veces, injusto con las mujeres que intentaban destacar por su propio mérito. Pero también sabía que había llegado demasiado lejos como para permitir que un hombre como Beltrán dictara el rumbo de su carrera. Así, con el pulso firme, retomó su trabajo, confiando en que la valentía, aunque silenciosa, siempre deja huellas más profundas que la violencia. Mientras tanto, en el despacho de Gabriel, la tensión personal se mezclaba con una preocupación creciente relacionada con Andrés. Le desconcertaba profundamente la actitud de este último, especialmente desde el regreso de Delia. Sentía que cada movimiento que hacía era observado, juzgado y analizado con una precisión inquietante. Lo que más lo irritaba no era el escrutinio en sí, sino la sensación de que Andrés comenzaba a entender la magnitud de su red de mentiras. Aunque Gabriel había construido su estrategia con astucia, siempre supo que la debilidad más peligrosa de su plan residía en su propia madre. Desde niño, había percibido en Delia una tendencia peligrosa a la sinceridad emocional. Esa sinceridad que, en otros contextos, podría haber sido un valor, pero que ahora se convertía en una amenaza directa contra sus objetivos. Cuando entró en el salón, la encontró allí, sentada con las manos sobre el regazo, como si estuviera esperando precisamente ese momento. Delia lo miró con una mezcla de cariño y dolor, y Gabriel sintió que la rabia comenzaba a arder en su interior. Ella intentó hablar, explicarle por qué había decidido contar la verdad. Pero él la interrumpió antes de que pudiera articular siquiera la primera frase. Su voz era baja, controlada, pero cargada de una fuerza contenida que hacía que cada palabra pesara como un golpe. Delia, aún así, se mantuvo firme. Le dijo que ya no podía seguir protegiéndolo de una historia que él mismo estaba distorsionando. Que si realmente quería justicia para Bernardo, debía empezar por aceptar la verdad completa. Gabriel retrocedió un paso, como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. En su mirada había un destello fugaz de miedo, seguido rápidamente por una hostilidad gélida que Delia no había visto en él desde que era adolescente. En otro punto de la fábrica, Tasio continuaba discutiendo con Carmen, aunque ya no quedaban palabras nuevas que decir. Ambos sabían que la raíz de su conflicto no era la situación con Maripaz ni las tensiones laborales, sino el hecho de estar evolucionando de maneras distintas.
Carmen sentía que él había comenzado a distanciarse emocionalmente, mientras Tasio creía que ella lo juzgaba con demasiada dureza. Ninguno podía ceder sin sentir que estaba traicionando alguna parte esencial de sí mismo. Esa falta de entendimiento hacía que cada día entre ellos fuera una batalla silenciosa que desgastaba el cariño que todavía los unía. Al mismo tiempo, Begoña estaba con Luz en la enfermería, tratando de poner en palabras el torbellino emocional que la consumía. Desde hacía días, la duda se había instalado en su pecho como una presencia constante. Ya no podía ignorar que algo en Gabriel había cambiado, o quizá que ella había empezado a ver con claridad lo que antes había pasado por alto. Se preguntaba si, en su intento desesperado por dejar atrás el trauma que le dejó Jesús, había idealizado a Gabriel como una salvación que nunca fue real. Luz la observó con una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que esa lucidez, aunque dolorosa, era necesaria para que Begoña pudiera finalmente tomar decisiones que no estuvieran condicionadas por el miedo. Más tarde, cuando los rayos del sol comenzaban a perder intensidad, Pelayo llegó al despacho de don Pedro con el estómago revuelto. No sabía si estaba allí para pedir ayuda o para entender si Cárdenas tenía razón al insinuar que no estaba solo en aquella investigación. Don Pedro, al verlo entrar, sonrió con esa expresión calculada que siempre lo hacía parecer más aliado de lo que realmente era. Pelayo comprendió entonces que cualquiera de sus movimientos podría ser usado en su contra. Se marchó con la sensación de haberse adentrado en una red de poder que no dominaba, pero también con la certeza de que no podía detenerse ahora. Cuando la tarde se acercaba a su fin, cada rincón de la colonia comenzaba a recoger los ecos de un día pesado, cargado de tensiones internas y silencios no resueltos. Las sombras se alargaban sobre las calles y el aire se volvía más frío, como si el propio entorno presintiera que los conflictos que habían permanecido latentes durante tanto tiempo estaban a punto de cruzar un límite. Y en el centro de todo, cada personaje, Marta, Chloe, Begoña, Andrés, Delia, Gema, Cristina, Pelayo, parecía sostener una parte del mismo peso invisible, la inminencia de una verdad que podría desmoronar la estructura emocional de todos ellos. Cuando el día comenzaba a apagarse y las calles de la colonia se teñían de ese color ámbar que vuelve todo más íntimo y a la vez más frágil, cada personaje parecía quedar atrapado en un umbral emocional difícil de atravesar. Había un rumor en el aire, sutil pero persistente, como si la propia atmósfera quisiera advertirles de que estaban a punto de entrar en un territorio donde nada podría seguir oculto bajo la superficie. En el despacho, Andrés sostenía en las manos una carpeta que no había abierto todavía. No sabía por qué la había conservado tanto tiempo en un cajón, ni por qué solo ahora sentía el impulso de revisarla. Tal vez la llegada de Delia había despertado una necesidad urgente de comprender lo que durante años había permanecido incompleto. Mientras pasaba las hojas amarillentas, sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de la sospecha creciente de que aquel documento no solo contenía fragmentos del pasado, sino la llave para desentrañar algo que llevaba demasiado tiempo adivinando sin poder nombrar. Al levantar la vista, observó la ventana. El reflejo mostraba su propio rostro, marcado por la tensión, pero también por una determinación renovada. Comprendió que no podía seguir esperando a que la verdad llegara por sí sola, debía ir a buscarla, aunque doliera. Mientras tanto, en el interior de su casa, Begoña intentaba dar un paso que llevaba días evitando, hablar con Gabriel desde un lugar donde el miedo no dictara sus palabras. Caminó por el pasillo con las manos frías y los pensamientos agitados, consciente de que cualquier conversación con él podía fracturarse en 1000 pedazos antes de empezar. Cuando lo encontró en el salón, su postura rígida revelaba que también él estaba preparado para un enfrentamiento. Durante un instante, ninguno habló. El silencio entre ellos tenía una densidad casi material, como si estuviera hecho de todas las cosas que no se habían dicho. Finalmente, Begoña respiró hondo. Le habló de sus dudas, de su inquietud frente a su cambio de actitud, de aquella sombra que lo rodeaba desde que Delia había vuelto. No lo acusó, simplemente confesó lo que sentía. Gabriel escuchó sin sentir realmente las palabras. Tenía la mente en otra parte, atrapada en el temor de que Delia revelara algo más profundo que sus propios secretos. La fragilidad oculta bajo la máscara del hombre imperturbable que había construido durante años. Mientras Begoña hablaba, él percibía su vulnerabilidad, pero en vez de reconocerla, la transformaba en una amenaza, convencido de que cualquier grieta emocional podría convertirse en un arma que otros usarían contra él. Por eso su respuesta fue fría,
casi automática, como si estuviera leyendo un guión que había memorizado tiempo atrás. Begoña lo miró y entendió, con la claridad dolorosa que solo aparece en momentos decisivos, que aquel hombre ya no era el refugio que ella había imaginado. En otro punto de la colonia, Marta regresaba a la oficina después de una reunión breve con varios empleados. Llevaba la mente tan saturada que cada paso que daba parecía pesarle. Se detuvo frente al espejo del pasillo, no para ajustarse el vestido, sino para observar su propio reflejo como si quisiera encontrar en él alguna pista sobre quién era realmente ahora que sus sentimientos por Chloe habían comenzado a salir a la superficie. A veces, cuando intentaba ordenar sus emociones, recordaba la historia con Fina, ese capítulo de su vida que había quedado suspendido entre lo que pudo ser y lo que nunca se permitió vivir. Aquella experiencia la marcó más de lo que ella misma admitía, y quizá por eso ahora sentía un vértigo diferente, un miedo más adulto, más consciente, al darse cuenta de que la conexión con Chloe no era una ilusión pasajera, sino un hilo real que tiraba de una parte de ella que había estado dormida demasiado tiempo. Mientras tanto, Chloe caminaba sola por las calles empedradas, sintiendo como el viento frío le despeinaba el cabello mientras la obligaba a mantener los ojos entrecerrados. Había pasado horas intentando entender lo que Marta podría estar sintiendo. Se conocía lo suficiente como para saber que su impulsividad podía llevarla a tomar decisiones sin medir sus consecuencias, pero también sabía que aquel beso no había sido simplemente un impulso. Era una manifestación honesta de una química que llevaba tiempo gestándose entre ellas. Y aunque temía haber cruzado un límite, también sabía que las conexiones verdaderas no aparecen dos veces. Sus pasos la llevaron de nuevo hacia la tienda, pero no tuvo la fuerza de entrar. Se quedó fuera, observando las luces encendidas a través del cristal, como si desde la distancia pudiera acompañar a Marta en silencio, respetando su necesidad de procesar lo que había ocurrido. En la casa de Joaquín y Gemma, el ambiente era menos tenso pero igual de frágil. Ambos estaban sentados frente a la mesa del comedor, aunque no compartían el mismo silencio. Gemma, con los dedos entrelazados, repasaba mentalmente la conversación que había tenido con Begoña el día anterior. Aquellas palabras, pronunciadas desde una comprensión más profunda que cualquier consejo médico, habían resonado de manera inesperada. Begoña no le había dicho qué hacer. Simplemente le había mostrado que cada decisión en la vida de una mujer estaba atravesada por exigencias externas que, aunque parecían inevitables, no definían su valía. Por primera vez, Gemma comenzó a preguntarse qué quería realmente ella misma, no Joaquín, no la familia, no la sociedad. Esa emoción nueva, pequeña pero poderosa, la llenaba de una mezcla de miedo y emancipación. Joaquín, por su parte, la observaba desde el otro extremo de la mesa. Sabía que algo dentro de ella estaba cambiando, y aunque una parte de él temía lo que ese cambio pudiera traer, otra parte, quizá la más honesta, sabía que lo mejor que podía hacer era acompañarla sin intentar dirigirla. Había llegado a comprender que el amor verdadero no era una red que atrapaba, sino una mano que se extendía sin tratar de poseer. Mientras la tarde avanzaba hacia la noche, la tensión seguía acumulándose en el corazón de la colonia. Las discusiones entre Tasio y Carmen habían dejado huellas visibles en ambos. En las miradas que evitaban cruzarse, en los gestos bruscos que antes eran suaves, se evidenciaba el desgaste de una relación que alguna vez se sostuvo sobre la complicidad. Carmen, exhausta por tantos frentes abiertos, se preguntaba si era responsable exigir un cambio que Tasio no sabía cómo ofrecer. Tasio, herido por la distancia creciente, se sentía incapaz de expresar lo que realmente lo angustiaba. La incomunicación se había convertido en un puente roto entre ellos, y ninguno de los dos sabía cómo reconstruirlo. En el laboratorio, Cristina cerró su cuaderno después de una jornada extenuante. Sabía que el trabajo se le acumulaba, que las presiones dentro del equipo aumentaban, y que la situación con Beltrán podía escalar. Pero algo había cambiado en ella desde la llegada de Luz al rescate el día anterior. No se sentía completamente segura, pero sí un poco más fuerte. Cada día que lograba resistir sin ceder era un triunfo silencioso sobre quienes intentaban minimizarla. Al salir del laboratorio, se detuvo unos segundos en la puerta. Observó la fábrica con un sentimiento ambiguo, un lugar donde había crecido y luchado, donde había encontrado oportunidades y también injusticias. Respiró hondo y siguió caminando, consciente de que su historia todavía tenía capítulos que ella misma debía escribir. A esas mismas horas,
Pelayo seguía inquieto tras la amenaza de Cárdenas. Caminaba de un lado a otro en su estudio, intentando trazar posibles estrategias para enfrentar el problema. Aunque siempre había sido un hombre ambicioso, en ese instante comprendió que su deseo de ascenso político lo había dejado expuesto a enemigos que no tendría la capacidad de controlar si no actuaba con cautela. La advertencia sobre Eladio no solo era un ataque directo a su reputación, sino también una trampa que, de caer en ella, podría arrastrarlo a un escándalo que afectaría incluso a quienes confiaban en él. Y por un momento, se preguntó si no sería mejor retirarse, dar un paso atrás antes de quedar atrapado. Pero la ambición es una llama que no se apaga con facilidad, y en su interior sabía que no renunciaría sin pelear. En el corazón de la casa de los de la reina, Delia se preparaba para la conversación definitiva. Guardó las cartas de Bernardo en un pequeño bolso, consciente de que aquellos documentos podían ser la prueba de un pasado que nadie había querido enfrentar. Mientras caminaba hacia la sala, sintió que cada paso la alejaba de la mujer que había sido durante décadas, sumisa, silenciosa, vencida por la culpa. Ahora caminaba con un propósito claro, aunque ese propósito implicara perder el único lazo emocional que le quedaba en el mundo. Al entrar, se encontró con Andrés, cuyo rostro mostraba la misma mezcla de compasión y firmeza que había visto el día anterior. Intercambiaron un gesto breve, un reconocimiento silencioso de que lo que estaba por decir podía desatar un torbellino en la familia. Y en ese instante preciso, mientras Delia respiraba para comenzar a hablar, Gabriel apareció en el umbral de la puerta. Su presencia llenó la sala con una electricidad casi violenta. Sus ojos, oscuros y tensos, se posaron primero en Delia, luego en Andrés. La tensión se volvió casi insoportable, como si el aire hubiera sido reemplazado por un material más denso. Delia sintió que su corazón golpeaba con fuerza. Sabía que ese era el momento. Sabía que si guardaba silencio ahora, jamás tendría otra oportunidad. En la colonia, mientras las luces comenzaban a encenderse en cada hogar, las historias individuales parecían enlazarse bajo un mismo hilo invisible, el de la verdad que intentaba abrirse camino. Cada personaje, desde los más poderosos hasta los más vulnerables, se encontraba en el borde de una revelación que podía alterar sus destinos. Y aunque nadie lo sabía con certeza, el capítulo 454 sería el punto donde los secretos, las dudas y las mentiras empezarían a colapsar bajo su propio peso. La noche se asentó sobre Toledo con una calma engañosa, como si quisiera ofrecer un último respiro antes de que todo cambiara para siempre.